Hoy nos ponemos un poco personales y hablamos de temas que seguramente a muchos nos toca de cerca, las familias disfuncionales y la separación de nuestros padres. ¿Por qué papá y mamá decidieron tomar caminos separados? ¿Cómo nos afectó esto? Mi amiga y yo, ambas hijas de padres separados, compartimos nuestras experiencias y hablamos de cómo lidiar con esta situación, que aunque común, no deja de ser complicada. Acompáñanos. Yo nunca he vivido con mis dos padres juntos, ni con mi mamá. Con mi mamá sí, me crié con ella, pero nunca con mi padre biológico, ellos dos juntos. O sea, literalmente desde que yo nací, desde que tengo uso de razón, están divorciados, dejados, porque era una unión libre, o sea, no estaban casados. Y yo siento que es lo mejor que me ha podido pasar. Sí, ¿por qué? Porque siento que los caracteres de ellos dos sirven mejor alejados. Porque mira qué coincidencia. Cuando yo nací, ellos tenían 8 años juntos. Y al año de yo, me cuenta mi mamá, al año de yo haber nacido, ellos se separaron. Entonces, yo, obviamente, me surgió la pregunta en el momento, yo como que, cuando yo nací, ellos se separaron, o sea, que yo tengo que ver algo ahí. Porque obviamente tú me dices a mí, duramos 8 años juntos, y cuando tú naces... ¿Vieron el problema? Sí, y yo digo, ¿será que fui yo? Pero después que yo le pregunté a mi mamá, cómo fueron las cosas, porque obviamente me imagino que toda niña, niño, cuando está en una situación así, tiene curiosidad al saber como qué pasó, qué hizo mi papá, qué hiciste tú. Y ella me dijo que, bueno, mi papá era muy mujeriego, hay que decirlo. Hombre. Que era muy mujeriego. Y ella me dice como que pues ella sufrió mucho estando embarazada de mí y pues eso básicamente fue lo que pasó. Entonces yo digo, o sea, las personas pueden cambiar, pero solamente si quieren cambiar. Y mi mamá es una persona que trae también muchos problemas de su pasado y mi papá también, o sea, de su infancia, que ambos crecieron. Mi mamá creció sin su papá y mi papá también. Entonces estás viendo como que de dónde viene la cosa. Sí. Y yo digo, después que yo le pregunté a mi papá cómo había sido su infancia, entendí el por qué él actuaba de tales formas. Y yo dije, si ellos hubiesen seguido juntos y yo hubiese tenido uso de razón cuando ellos se separaran, yo hubiese vivido un infierno. Entonces, obviamente, cuando era más chiquita yo decía como que, ay, ¿por qué mi papá no podrían estar juntos? Que yo veo su familia, o sea, un niño en un parque con su mamá, con su papá, yo quisiera eso. Pero sí, después claro, que uno crece y uno vive ciertas experiencias, uno entiende el porqué de las cosas y por eso creo que fue lo mejor. Bueno, en mi caso, mis padres se separaron cuando yo tenía 12. O sea que yo no entendía que era lo mejor. Pero lo viviste. Y me costó mucho como que aceptar y decir, bueno, es lo mejor para mí, para ellos. Pero sí, fue algo frustrante, demasiado doloroso. Es hasta el momento una de las experiencias como más tristes de mi vida realmente. Pero es triste porque tú viviste la experiencia de tener una familia unida. Uh-huh. Y el tú ver que de un día a otro todo se desvanece te afectó. Sí, claro. O sea, mi mamá me llevó hasta psicólogo. Realmente. Que es lo que deberían de hacer muchos padres. Deberían de hacerlo muchos padres porque obviamente como que tú de pasar tal vez de una familia feliz o por lo menos una familia como que, ay, vamos a salir, sales con tu papá, con tus hermanos, con tu mamá, comparten juntos, o sea, que un día tu mamá te diga, mira, tu papá se va de la casa. O hay madres que ni siquiera lo dicen. Tú ves que tu papá está recogiendo todo y se está yendo y tú dices, ¿y qué fue? Sí, pues realmente yo siento como que en parte ellos me prepararon sin querer. Porque ellos tenían 2 años separados viviendo entre casa. Entonces yo dormía un día con mi mamá en su habitación matrimonial y un día con mi papá en mi habitación. Porque en la otra habitación vivía un sobrino de mi mamá. Durante un tiempo vivió con nosotros. ¿Y qué te digo? Yo era consciente de que estaban separados porque no dormían juntos, pero como que somos una familia porque vivimos juntos. ¿Y tú en algún momento sentiste que ellos estaban juntos, o sea, cada quien durmiendo en su habitación, pero por ti? Sí, claro. ¿Te sentiste culpable? Sí, porque cuando se tocaba el tema de que tu papá tiene que irse de la casa, no conmigo, sino como que yo le escuchaba con otra gente, yo entraba en una negación total y me ponía más y más rebelde y más rebelde. Y ¿Rebelde en qué sentido? Que le hablaba mal. O sea, ¿A tu mamá? Sí, por eso fue que ella me llevó al psicólogo, porque ella sentía que yo tenía como un rencor, como que yo la culpaba. Y en realidad no, pero yo siempre sentí que ella era como la fuerte de la relación. Tú sabes, como agradezco mucho que yo nunca fui testigo de un problema. O sea,
ellos sí peleaban, porque antes de venir para el podcast, yo le dije, mami, como que cuéntame algo, porque hay cosas que uno trata de borrar. Ella me dijo, bueno, tú nunca has visto un problema como tal, porque yo hablaba ciertos temas cuando tú estabas durmiendo. Y él nunca, o sea, mi papá nunca alzó la voz. Por eso yo siempre la culpé a ella, porque ella era como la que daba actitud, la que hablaba alto, pero él siempre negaba las cosas y siempre bajo el margen del respeto. Quiero decir que yo nunca vi como una discusión, no. Ok, y una pregunta, porque esto sí me pasó a mí, pero quiero saber si te pasó. Cuando ellos se separaron, ¿escuchaste a tu madre hablar mal de tu papá? O hablar mal no, sino como decir, no, porque tu papá, supongamos, no me dio dinero para lo que tú necesitabas. O tu papá no te llevó esto porque tu papá no sirve. La respuesta realmente es muy amplia. No sé si tú la quieras escuchar como tal, porque, mira... Era disfrazado. No. Antes del divorcio, a ella sí le preguntaban las personas, me voy a reservar el nombre de mi padre porque no Sí. quiero que él vaya. Por privacidad. Sí, pero una amiga, tal vez, un familiar Vamos a le darle un preguntaba. nombre. Pedro. Mi papá se llama Pedro. Le preguntaban a mi mamá, ¿y Pedro? Ella siempre decía, Pedro está en lo suyo. En lo suyo. Cuando yo era pequeña, yo no entendía que en lo suyo significaba estar con más mujeres. O sea, ser un hombre mujeriego. Pero algo dentro de mí me decía, No está bien. ¿por qué ella dice en lo suyo como con esa actitud? Porque te digo que siempre fue de dar mucha actitud en cuanto al tema de mi papá. Entonces, eso me hacía como sentir como, nunca habló mal de él, pero en mi mente ella estaba hablando mal de él, porque yo Claro. entendía que si él estaba en lo suyo era algo privado de él, que tú no Claro. tenías que salir a decirlo. Exacto. Entonces, sí, en ese momento era algo chocante, pero debo agradecer y destacar que mi papá nunca fue un hombre al que mi mamá tuviera que decirle, Nicole necesita que le paguen el colegio, Nicole necesita comprar, necesita una ropa, porque él fue un padre 100% presente. En el sentido de que yo tengo unos cuantos años ya. Y todavía lo que yo necesite, lo que a mí me hace falta, él está. Entonces, en cuestiones de dinero, cuestiones económicas, yo nunca tuvieron un desacuerdo. Al contrario, mi papá, hasta el sol de hoy, cubre muchas cosas. Ok, entonces, pero igualmente sí sentiste la actitud de parte de ella, me imagino porque tu mamá estaba dolida, y estar dolida no es una palabra como que, ay, como se usa actualmente, sino que obviamente estaba dolida porque era su familia. O sea, tú eres su hija y ella sabía que por más que le afectaba a ella, también te iba a afectar a ti más. Entonces, es muy importante destacar que muchos matrimonios se quedan, por ejemplo, tú me cuentas que tus padres se quedaron 2 años juntos, viviendo en la misma casa, pero no dormían juntos. Me imagino que por ti, decir como que no encuentro la forma de cómo yo decirle a mi hija que ya yo no quiero estar con su papá, o que su papá ya no quiere estar conmigo, que su papá decidió otra vida. Pero que yo sé que ellos no lo hicieron de una manera consciente, pero tú le haces tanto daño a un niño porque era como que yo ese día dormía con mi papá o con mi mamá y al otro día cuando yo me levantaba tipo 6 de la mañana y yo bajaba de que a la cocina, mi mamá le estaba preparando el desayuno a él. Entonces yo decía, señor, ¿qué es esto? ¿Hasta cuándo es? ¿Y que están o no están? Sí, porque yo era consciente de que no estaban, pero ella nunca dejó de cumplir sus roles matrimoniales. Era una mujer... Como ama de casa, supongamos. Lavaba, planchaba, cocinaba, iba con él a la cita médica. Entonces yo decía, no es que yo quiero que tú no hagas eso, pero en mi mente yo decía, es como claro, que tienes es que tomar una confuso. decisión, claro, porque te confundía a ti. Tú decías, Sí. bien, entonces, sí, sabes, no sé si voy a tratar de no hablar mucho de eso, pero a diferencia de ti, yo sí viví eso de que mi papá estuvo presente, no voy a decir que no, pero no tanto como a mí me gustaría. Y no estuvo presente tampoco económicamente como a mí me gusta, como a mí me gustaría, no, como yo necesitaba. Entonces, eso sí me afectó porque yo sí viví lo de que mi mamá, ella trataba de no hacerlo, pero uno, como tú dices, tú te dabas cuenta. Yo me daba cuenta, como decía, como que a veces la gente le preguntaba como que, ay, y Juan, y mi mamá decía como que, oh, Juan está en su pueblo viviendo, así, bien. Y, ay, ¿cuánto tiempo tienes? Que me preguntaban a mí, como, ¿cuánto tiempo tienes que no ves a tu papá? Y yo no sabía ni qué responderle, porque yo era una niña, Nicole. O sea, ¿cómo yo saco cuando yo tenía como 2, 3 años sin ver a mi papá? Viviendo en el mismo país. Wow. Sí, llegó a pasar. Cabe destacar que ese tiempo fue como por la crisis de Venezuela y todo eso, pero
como quiera chocaba, tú sabes, obviamente dolía. Y también sí llegué a como que, ya después de grande, llegué como que a escuchar como también de mis familiares, porque eso es muy importante. Los familiares también te hacen daño en cuanto a una separación de tus padres. Porque muchos familiares me decían como que, ay, tu papá no sirve para nada, tu papá es un sinvergüenza, que tu papá que eso, que tu papá lo otro. Y yo crecí con eso, pero yo sentía mucha rabia, porque yo decía, ¿por qué tú estás hablando así de mi papá? Porque obviamente yo no conocía la situación. Pero yo sí conocía que mis padres nunca habían vivido juntos. Ni yo, o sea, nunca fuimos una familia, ¿sabes? Como tal. Como tal. Pero también, wow, me estoy dando cuenta de que tengo muchas cosas que agradecer en este podcast a mi familia. Agradezco muchísimo a mi familia de parte materna, Terrero, ustedes saben, ¿verdad? Porque nunca me dejaron tener una experiencia, una perspectiva, algo malo de mi papá. O sea, mi familia hasta el sol de hoy me llama y me pregunta primero por mi papá y luego por mí. Y es algo que lamento decir, no lo tuve de parte de la familia de mi papá. Y mira qué curioso. Pero no hizo falta. Mira qué curioso, porque en mi caso es al revés. Mi familia materna fue de la que yo siempre escuché esos tipos de comentarios porque era con las personas que yo vivía y conocían a mi papá muy bien, porque te digo, fueron 8 años, 7 años, 7, 8 años que estuvieron juntos. Pero sin embargo, cuando yo llamo a mi familia paterna, ellos me preguntan por mi mamá. Me dicen, ay, ¿y tu mamá cómo está? Y esto y lo otro, ¿y tú cómo estás? Etcétera. Entonces no sé qué pensar ahora. Mira, que realmente no me había dado cuenta de lo importante que era que tu familia, supongamos, abuelas, tíos, mantenieran ese margen de respeto. Sí, con tus padres. Gracias. Es sumamente importante porque tú no puedes trazar líneas. Hay líneas y hay códigos que no se violan. Y es que el hecho de que tú hables mal de mi mamá va a hacer que ya tú y yo... Exactamente. Y si hablas de mi papá, son ya 2 veces. Entonces, claro, sí, no. Y de hecho yo sí me molesté una vez con una tía mía porque ella... yo actué de una forma, me molesté con ella y como que tiré la puerta y me fui. Pero yo tenía como 6, 7 años. Y saltó y te dice, mírala, igual que la mamá. Y yo... una ofensa. Y yo me ofendí y yo le dejé de hablar y yo me molesté con ella, pero ella no sabía que yo estaba molesta con ella porque yo era una niña, pero yo trataba de evitarla porque me daba tanta rabia y lo peor es que yo sabía que era verdad. Comentarios pasivo-agresivos sí, aquí. Y no, mira, y si tú supieras que, bueno, lo siento mami, pero yo lo voy a decir, mi mamá en ese tiempo, supongamos yo tenía la edad de 9 años para abajo, mi mamá era una persona no agresiva, pero era una persona, supongamos, con un carácter muy fuerte y que actuaba muy impulsivamente. Y mira que yo raramente nunca vi una discusión con mi padre biológico y mi mamá. Nunca. Una discusión así, como que ella llamaba, no, que la niña necesita esto. Llegó un momento que mi mamá ni siquiera lo llamaba. ¿Me entiendes? Pero nunca vi una discusión así como fuerte. Pero sí la vi con mi padrastro muchas veces. Entonces, entramos al tema. ¿Tú tienes un padrastro, Nicole? No, nunca tuve, gracias a Dios. Ok, yo sí. Y me crió y lo quiero mucho, lo aprecio mucho. Pero sí viví el sentido como que, ay, sí tengo una familia, pero una familia un poco conflictiva en ese tiempo. Pero sí tengo una madrastra. Ah, ¿tienes una madrastra? Sí. Ok, vamos a hablar de ese tema ahora. Okay. Entonces, yo sí vi muchas discusiones con ellos y obviamente al yo entender que eso era como quien dice mi figura paterna en ese momento, dolía igual o incluso aún más, ¿me entiendes? Y yo veía discusiones muy fuertes, que no voy a decirlas por aquí, pero eran muy fuertes. Había violencia en algunas ocasiones, no de parte de él hacia ella, sino de mi mamá hacia él. Y que está igual de mal. Que no, claro, está igual de mal. Pero, tú sabes, por aclarar. Entonces, era como que yo decía, o sea, tú te separaste, tú no estás con mi papá, porque mi papá... tú tenías problemas con él, pero entonces tú me estás dando una familia en donde yo estoy viendo los mismos problemas. Entonces, cuando yo crezca, yo me decía que cuando yo crezca yo no me voy a casar. Yo no voy a tener una familia, porque yo no quiero vivir esto, porque mi único concepto de la familia era ese, un concepto problemático. Y era bastante conflictivo porque cuando yo tenía un problema, supongamos, con mi padrastro, yo decía como que espero que tú no eres mi papá. O sea, yo me estoy dando cuenta, aunque yo lo sabía, que los padres no se dan cuenta, pero hay cosas que te marcan. Sí. Porque realmente yo estoy más que segura que tu mamá nunca imaginó que esto te estaba haciendo daño. Claro, daño. Incluso a mí con 9 o 10, 8, de 8 años en adelante, por ahí, de 8 a 10, me llevaron al psicólogo porque, Nicole, yo no dormía. Yo tenía pesadillas. Yo me acuerdo que yo tenía una pesadilla que era como
que yo estaba como en una estación del metro y de repente yo sentía como que era un círculo y todo se estaba cerrando poco a poco. Y yo me levantaba gritando, mami, mami, y yo sentía como que yo no podía respirar, como con 9, 8 años. Y yo me sentía así, y yo, mami, 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 y yo dormía con ellos. Y yo, mami, mami, porque me sentía como atrapada. Y yo me quedaba sin respiración, todo eso. Y yo tenía ese sueño muchas veces. Era parte del mismo problema. Sí, y yo tenía miedo de dormirme porque yo sentía que iba a soñar con eso. Y no me pasaba todos los días, pero me pasaba muy a menudo. Y ahí me llevaron al psicólogo y me diagnosticaron depresión infantil. Incluso me dieron unas gotas que eran como de una florcita, como para calmarme y eso. Porque era tan así, Nicole, el trauma fue tan grande que yo los colores de mi casa, yo los veía y me causaba tristeza. Porque cada color, como que si, por ejemplo, yo me acuerdo que me una pared como pintada como de amarillo en la sala. Y en la sala era que mayormente pasaban los problemas. Y yo veía esa pared y yo me sentía mal. O sea, yo quería salir de ahí, yo trataba de buscar cualquier cosa para salir de ahí porque ese color me producía una emoción. Y así con cada lugar de mi casa. Wow, tú ves que pasan cosas que uno va entendiendo, porque, por ejemplo, desde mi perspectiva, en mi caso, yo entiendo que mi mamá hizo todo lo que pudo para que yo tuviera una familia. Sí. Y hoy que yo soy una adulta y he pasado por situaciones, digo, wow, ¿por qué aguantaste tanto? ¿Tú lo harías? No. Mira, a veces yo le digo, suerte que nací, que elegiste el mejor padre del mundo para mí. Pero no el Pero mejor. como hombre, wow. Y ella yo crecí escuchándola decir, tú nunca vas a juzgar a tu papá como hombre. Tú lo vas a juzgar como padre. Y como padre no tengo una queja. No tengo una queja. Y como hombre no me meto porque son sus temas. Pero sí te digo que existieron cosas que me afectaron. Por ejemplo, el día que firmaron el divorcio, yo lo recuerdo como que eso fue ahorita, antes de comenzar a grabar. Y eso no es algo que se me haya olvidado. Y yo recuerdo todo, exactamente todo. ¿Tú recuerdas cómo te sentías ese día? Claro. Te cuento. Claro. ¿Qué Mira, pregunta? Yo iba para el colegio y siempre que me levantaba, como te dije anteriormente, tipo 6 de la mañana. Y nada, me levanto, bajo, la veo haciendo el desayuno. O sea, Todavía el desayuno para él. sigue haciendo desayuno, me sigues confundiendo. Y yo había visto una foto que estaba en Facebook, dominio público. Y la foto era de mi papá con otra persona. Y la persona que la subió era su hijo. O sea, el hijo de mi papá, mi hermano mayor, por así decirlo. Por así decirlo, no es así. Pero ella va, tu hermano... Que no es hijo de mi mamá. Ok. Y él subió la foto para que yo la vea. Entonces yo, a pesar de querer muchísimo a mi papá, yo le muestro la foto y le digo, mira, ¿qué es esto? O sea, a mi mamá, porque yo me sentía como que, ¿cómo tú le vas a hacer eso a mi mamá? Era una burla. Y después de ahí, ella toma la decisión de que tú vas a firmar el divorcio. Tú te vas de mi casa. Entonces ese día, los niños, si alguien está escuchando esto y está pasando por una situación parecida, o sea, tú eres madre, no creas que tus hijos no se dan cuenta de las cosas. Lo que pasa es que uno sabe disimular mucho. Claro. Yo no, y no bajo. es saber disimular, es que la confusión Sí. te nubla. O sea, tú no sabes cómo actuar ni cómo sentirte. Honestamente, yo ni siquiera quise preguntar. Yo sé que yo bajé y la veo haciendo el desayuno, volvemos al punto. Y cuando voy como de la cocina para atrás de nuevo, vivíamos en una casa de 2 plantas, voy para atrás, veo que él está firmando algo. Mi padre siempre ha sido negociante. Ellos trabajaban trabajan todavía juntos. Y yo digo, ¿qué tú estás firmando? ¿Qué tú firmas? ¿Y tú le solías preguntar eso? No, pero yo tampoco, en mi casa nunca se firmó un contrato. Todo era en el negocio. En mi casa nunca se llevaron papeles. Reuniones de amigos, de socios, sí, pero papeles nunca. Entonces mi mente dijo como, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es lo que tú estás firmando a las 6 de la mañana? Ay, Dios. Y cuando él firmó ese papel, él me fue a llevar al colegio. Y yo no sabía que era el divorcio, pero yo recuerdo que yo le dije, papi, ¿tú crees que si tú le regalas una flor a mi mamá, ella te perdona? Y yo creo que de ahí viene como como que yo soy débil con las flores. O sea, las flores me encantan y yo siento que las flores pueden compensar todo. Entonces yo le pregunté, si tú crees que si tú regalas una flor, ella te puede perdonar. Y él me dijo, como que lo que él hizo, no hay flores que puedan arreglar eso. Entonces ahí yo entendí que no había vuelta atrás. No, entonces... ¿Él le solía regalar flores a tu mamá? Nunca lo vi, pero yo siempre me han gustado y yo entendía que todo se podía reparar, porque si ellos se tenían la mitad del amor que yo le tenía a ellos, todo se podía reparar.
y fue así. Entonces, yo no sé qué tiempo después fue que ya él se fue de la casa. Sin embargo, yo me acuerdo perfectamente que fue un día, otra parte importante, porque siento como que si no lo cuento la gente no va a entender como Una parte importante fue que él solía llegar muy tarde a la casa, muy tarde. Y inclusive en ocasiones hasta borracho, porque imagínate, era viviendo en una casa, pero tú estabas viviendo tu mejor vida de soltero. Él nada más iba a ir a dormir. Pero después de ahí él se pasaba el día entero trabajando y después de trabajo, hombre soltero. Y ya mi mamá no lo llamaba porque ella entendía que ya. Y yo me acuerdo que yo hasta las 10 de la noche, siendo una niña, yo lo llamaba. Y yo dije, papi, ¿dónde tú estás? Ay, Dios mío, yo no dormía porque yo juraba que le iba a pasar algo en la calle, una persona tomando, andando sola en mi mente. Entonces, esto es como para que tú entiendas todo lo que mi mamá pasó para que yo tuviera una familia. Y que lo agradezco, pero digo, no debiste. Te lo agradezco, pero sufriste demasiado. Entonces, yo no sé qué detonó ese día, porque mi mamá es como de tomar decisiones así. Pero ¿tú dirías impulsiva o que lo piensa mucho? Lo piensa mucho. Y en cualquier momento... Lo piensa años, porque duró años pensándolo. Uh-huh. Pero si tomé mi decisión es hoy. No sé qué tiempo pasó entre el firmar el divorcio y que él se fuera, porque si te doy una fecha te voy a estar mintiendo. Lo que sí yo sé es que un día normal, o sea, una noche normal, bien de noche, ya era más de las 9, ella le dijo, ¿tú te vas hoy? Hoy. Y eso sí, yo nunca lo voy a olvidar. Yo recuerdo que yo decía, ¿y tú quieres que lo maten? Eso era todo lo que yo decía en mi mente, todo lo que pero yo pensaba. Llorando. Claro, llorando él y yo, llorando como dos niños chiquitos. Porque entonces, la casa que él tenía era en San Cristóbal o en Juan Dolio. No había algo cercano a esa hora. O sea, que tú decías, si tú te vas, yo no te voy a volver a ver. No, yo sabía que lo iba a ver, pero yo decía, el peligro que está en tú irte de que coges carretera a esta hora. Eso era todo ¿cuántos lo que yo años tenía Nicole? 12. Wow. Y para mí eso fue como, él no se puede ir. Y ella dijo, es hoy que te vas. Cuando ella dijo eso, yo me quedé de que, ¿pero y por qué? Y entonces él no trató nunca, nunca trató de ni de quedarse, ni de alzar la voz. Él dijo, no, mami, tranquila, yo voy a estar bien. Entonces, en ese tiempo, no sé si tú sabes, porque tú eres muy joven, me siento vieja, que aquí se usaba mucho de que Sison, las revistas Avon, Sison, tú podías por catálogo. Sí, sí. Y yo me había comprado mi primer bulto, mi amor, un bulto morado, bello, hermoso, de flores, que yo estaba esperando para estrenarlo, de que supuestamente para una playa, no sé. Cuando ella le da hasta una maleta para que eche tu ropa. Y ahí yo comienzo a ayudarlo a empacar. Y yo miro así, como porque él dormía en mi habitación. Y cuando yo miro el bulto, estaba ahí con su etiqueta. Y yo agarré el bulto y le dije, mira, papi, pon tus cosas. Y ahí comenzamos a llenar hasta que ya. Y nada, él se fue, pero todavía, bueno, yo tenía 12 y ya han pasado muchos años. Y cuando yo voy a su casa y yo veo ese bulto, yo me siento como, ay, Dios mío, el bulto. Todavía está... El sentimiento, porque aunque fue la mejor decisión, el bulto me marcó. Y así fue. Hay objetos sí. que te marcan en situaciones, olores. Yo soy mucho de los olores. Pero qué fuerte lo que tú me cuentas, de verdad. Yo doy gracias a Dios que no viví esa parte como de que mi papá se tenga que ir de la casa. Pero yo me acuerdo que sí, una vez mi mamá discutió con mi padrastro y me dijo, tu papá se va de la casa, porque como te dije, es como mi papá. Y me dice como que tu papá se va de la casa. Y yo empecé a llorar. Y yo lo sentí, ese sentimiento nunca se me va a olvidar, porque fue la primera vez que lo sentí. Fue como esa angustia de vamos a estar bien, él va a estar bien, a dónde él se va a ir, porque tú sabes que somos extranjeros. Él no tiene familia aquí, mi mamá sí tiene mucha, pero él no. Entonces tú sabes que si mamá dice como que, o sea, él no tiene dónde ir básicamente, porque no importa que sea familia de mi mamá, él ¿me entiendes? Y era como que yo, o sea, ¿dónde se va a ir? Que no, que mi hermanito, que yo, que él es el como quien dice, dependemos de él, y no, o sea, mi mamá va a dormir sola, todo eso, eran muchos pensamientos por mi cabeza, y me sentía así como un vacío en el estómago. Cuando yo me siento mal, que yo siento un vacío en el estómago, me recuerda muchas cosas que yo viví cuando era chiquita, no sé si te pasa, sí. Pero es como un hueco que tú sientes como que te vas hundiendo, no sé. Que nunca se llenó. Sí, y aún así, yo teniendo una figura paterna en mi vida, cabe destacar que obviamente me hizo mucha falta
es mi padre biológico, porque no es lo mismo. Y mira qué casualidad, yo era loca con mi papá. Mi papá me iba a dejar a mi casa cuando yo me iba con él, porque yo no me iba por un día, no, yo me iba por semanas. Y yo me quedaba llorando. Y yo me acuerdo una vez que mi mamá me recibe y él se va. Y frente a mi casa en Venezuela hay un play grande. Entonces él está doblando el play y yo estoy viendo cómo él se va y a mí se me caían las lágrimas y yo llorando. Y yo decía, es que yo no quiero que mi papá se olvide de mí otra vez. Se lo dije a mi mamá, porque yo tenía mucho tiempo sin verlo. Y fue como, o sea, en ese momento fue como que yo caí en cuenta como que, o sea, ¿qué es lo que yo estoy viviendo? ¿Por qué? Si yo no veo que mis compañeros de escuela vivan eso. Uh-huh. Y me ha marcado mucho, y vamos a hablar de este tema, Nicole, que me marcó mucho la ausencia de mi padre biológico, que su amor he intentado buscarlo en otros hombres. Sí. Sí, o sea, el amor de yo sentirme protegida, que es lo que un padre te tiene que dar, ese sentimiento de sentirte protegida, amada, de que eres una niña chiquita, de que te consiente. Yo no lo viví. Incluso mi padrastro me consentía y todo, pero es que no es lo mismo, Nicole. No, claro. Y yo, ese vacío de que yo querer llenarlo, yo lo he buscado en otros hombres, que obviamente no ha sido mi papá, ¿me entiendes? Y fue muy fuerte porque tu niña interior está herida. Y tú quieres que una persona que no debe sanarla, por ejemplo, una pareja, quieres que te lo sane, pero es que no va a suceder. Tú te aferras a eso, pero no va a suceder porque ese no es su trabajo. No, inclusive yo siento que no me gusta decir una familia rota, porque a pesar de que vengo de padres divorciados, tengo la dicha de que los considero familia a ambos aún. O sea, para mí mi familia es mi papá, mi mamá y yo. Siento que somos una familia porque ellos se llevan bien. Gracias a Dios, pero... Es que siempre van a ser una familia, aunque no vivan juntos, pero yo te he puesto, Nicole, que ni Dios lo quiera, tú en algún momento te internan, los dos van a estar ahí para ti. Pero es como que yo siento que esos traumas han dejado secuelas, en el sentido de que, oye, es tanto así que, volviendo atrás con el bultito, años después del divorcio, yo estoy en la casa de mi papá, salgo del baño, y él me dice, ¿tú te acuerdas, negra? ¿Es el bulto que tú me regalaste? Y yo disimulé, porque no te voy a decir que no, porque yo no quiero que él piense, una mujer de 20 años y que va a llorar por eso, pero... Hombres. Cuando yo vi el bulto, yo me sentí mal y yo dije... O sea, como ese día nada. Tú sabes que a mí me pasó algo con un bulto, no era mío. No sé si debo contar eso, pero lo voy a hacer, porque la verdad no me importa mucho. Pero, ¿qué pasa? Mi papá, obviamente, hizo su familia, se casó. ¿Tuvo hijos? Sí, uno, después de mí. No se casó. Mi papá ha sido de los hombres que dice que el matrimonio, o sea, son unos papeles, como que tú puedes vivir con esa persona sin casarte. Y él se fue a vivir con otra señora, tuvo un hijo, pero ¿qué pasa? Que esa señora ya tenía un hijo. Mi papá se convirtió en padrastro de ese muchacho. Me acuerdo que él lo cogió muy chiquito, igual que mi padrastro a mí. Fue situaciones muy parecida. De hecho, ese muchacho y yo nos conocemos desde que tenemos 4 años. Yo tenía 4, él tenía 6. O sea, que estábamos ahí. Pero yo me acuerdo que él tenía 4 años cuando mi papá se fue a vivir con ellos, creo que fue. Nada, el punto es que yo una vez fui de vacaciones donde mi papá. Tú sabes que las vacaciones, cuando se están terminando, compra útiles, porque viene a la escuela, todas las cosas. Yo veo que mi hermanito y mi hermanastro tienen 2 bultos nuevos de la marca Toto. Tú sabes, mi amor, que esa marca... Bastante carita. Claro. Y yo veo y yo digo... Y yo le pregunté a mi papá. Yo no tenía bulto, Nicole. O sea, yo tenía uno que yo había usado como 2 años. Y para este 3. Exactamente. Entonces yo dije... Y yo digo, papi, ¿y tú le compraste eso a ellos? Y a mí tú no me compraste nada. Mi amor, porque yo... sí, celos. Eran celos, pero wow, con justificación. Sí, eso no se hace. Y yo me acuerdo que mi papá me dijo, no, eso se lo compró la mamá, que que el otro. Y yo no sé si hasta el día de hoy es verdad, pero yo no me creo eso. Y tengo mucho ese resentimiento, así como que yo decía, o sea, suena feo, pero es como que tú tienes un hijo con ella, ok, pero el otro no es tu hijo, yo soy tu hija. Y para que tú me proveas económicamente, siempre he visto que mi mamá te ha tenido como que pelear por eso. Presionarte. Y entonces yo en mi cabeza, como que entonces, pero tú con él sí lo haces. Y fue
como muy chocante para mí. Yo me acuerdo que eso fue, gracias a Dios, fueron días antes de irme de su casa. Y yo me acuerdo que creo que fue después de esas vacaciones, yo no quise volver. Mira, hay cosas que te marcan, porque yo también recuerdo que poquito tiempo, digamos pocos meses después de que ya él se fue de la casa, vamos de camino a su casa, él me pasa a buscar, va él manejando y un amigo va de copiloto y yo voy detrás. Y él le dice al amigo, están manejando, y él mira al amigo y le dice, di que fulano, pero lo mejor que me pudo haber pasado a mí fue irme de esta casa. Mira la vida que yo llevo ahora, así mismo. Pero yo siempre he tenido mucho carácter, y entonces yo me pongo en el medio del asiento y le digo, ¿cómo que irte si a ti te votaron? Si no fuera por mi mamá, tú siguieras en esa casa, ¿de qué tú me estás hablando? Y ahí él dijo, di que cambió el tema, pero me miró como, y cambió el tema, pero me sentí ofendida. Claro que yo dije, yo te vi llorando. Lloramos juntos. Te ayudé a empacar tus maletas. Te regalé mi bulto. Y tú estás diciendo ahora sí que lo mejor que te pudo haber pasado, pero con el tiempo también aprendí a sanar, a perdonar, que estaba hablando su ego. De que, ay, mira cómo yo estoy, pero nunca fue así, o sea, nadie quiere que lo voten. Claro. No, el ego de hombre es algo muy fuerte, Nicole, y yo me he dado cuenta de eso, es horrible. Ahora, sin embargo, yo nunca, como te dije, yo nunca viví esa experiencia como que de que mi padre se vaya de la casa, pero sí te puedo decir que yo nunca vi a mi papá hablando mal de mi mamá. Nunca. Y también te puedo decir que mi papá, yo le preguntaba cosas como que, papi, cuéntame cuántos años tú duraste con mi mamá. Y mi papá que me contaba las cosas bonitas. Me decía, ay, yo me acuerdo que una vez tu mamá y yo fuimos a la playa y escampamos. Y cuando tú estabas embarazada, ella se cayó en una lancha, ¿cómo le dicen aquí? Una yola, no sé. Que estábamos en un recorrido y ella se cayó ella está embarazada de ti. Y me cuenta muchas cosas. Pero nunca me cuenta por qué se dejaron. Pero, sin embargo, cuando yo le pregunto a mi mamá sí me dice, obviamente ya yo grande, le digo como que, ay, mami, ¿por qué tú dejaste de mi papá? Y dice, ay, porque era un mujeriego. Así, y me cuenta cómo fue todo. Yo realmente tengo unas historias. Yo sé que a mi mamá no le va a importar que yo lo cuente, pero no lo voy a hacer por él. Tú sabes. Pero sí son cosas que yo, incluso voy a contar una de ellas. Y es que mi mamá sospechaba, porque mi papá era de un pueblo como de a 2 horas y media de donde yo vivía. Entonces, donde ellos vivían, porque yo para ese tiempo no había nacido, pero mi mamá estaba embarazada de mí. Y me acuerdo que ella me dice que ella fue, que él duró como 2 meses sin ir a ese pueblo. Y de repente, él empieza a ir todos los fines de semana. Y mi mamá, hay algo raro. Y mi mamá me dice como que, bueno, conociendo las andanzas de tu papá, yo dije, aquí hay algo raro. Y yo empecé a revisar el teléfono, encontré algunas conversaciones como que borradas, algo así. Ya la verdad no me acuerdo bien qué fue lo que me dijo. Pero me dijo, yo una vez le caí de sorpresa ya, embarazada. ¿Y qué encontraste? Es fuerte, Nicole. Es algo que mi mamá me ha contado muchas historias de eso, pero esa historia yo nunca la voy a olvidar. Tú me vas a entender. Porque ella me dice, yo fui y con la persona que yo sospechaba que él estaba, sí. Y era una hermana de una esposa de un tío mío. Y estaban en una reunión familiar. Cosa que obviamente toda la familia de mi padre sabía que ellos estaban juntos. Sabía que mi mamá estaba embarazada de mí. Y cuando ella llegó, ella obviamente se da cuenta que la tipa está ahí. Y entonces los hermanos de mi papá y él se ven. Así como que ay, tú sabes, ¿dónde metemos la cabeza? ¿Cuál es mi lado? Sí. Entonces, mi mamá, no me acuerdo, creo que le hizo un show, vaina, pero era de noche, Nicole. Mi mamá se fue a las 2 de la mañana, después que terminó su show de reclamarle y todo eso, embarazada de mí, a pocos meses de dar a luz, caminando en un pueblo que ella básicamente no conocía porque ya no vivía ahí. Obvio, ella había ido y vaina, pero tú sabes, no residía ahí. Cuando me dice ella que ella se va caminando a las 2 de la mañana a esperar un autobús, y creo que ella me dijo como que ella amaneció hasta que saliera el primer autobús para de la ciudad que ella vivía. Y yo le digo, lo primero que me pasó por la cabeza, ¿y él no te buscó? ¿Él no te cayó atrás? Y me dijo, no. Él se quedó en su fiesta. O sea, que desde ese tiempo existían los hombres princesos. Ay, sí, mi amor. Porque Dios mío, tú tienes que caerle atrás, y como uno lee en los libros y ve la película. Pero es que, mira, yo entiendo... Claro, porque mira, yo digo, ok, tú puedes ser todo lo que tú quieras, pero en su barriga estaba yo. Eran las 2, tú me dices que son las 5 de la tarde, un poquito más pasable, pero eran las 2 de la mañana. Tú dejaste ir a mi madre embarazada
a las 2 de la mañana en un pueblo que no toda la gente la conocía, que ella le podrían haber hecho cualquier cosa, hasta una estación. O sea, eso a mí me marcó mucho y me llenó de mucho odio con mi papá. Yo creo que eso fue una de las cosas que más me llenó de odio con él. Porque yo digo, o sea, estaba embarazada, Nicole. Y ahora que tú eres madre, ¿tú crees que hay cosas que no se le dicen a los hijos? Yo creo que hay muchas cosas que los hijos no deberían ni siquiera de enterarse. Como esa, para ti. Qué difícil pregunta. Yo digo que depende del momento. Yo siento que mi mamá me lo dijo yo siendo muy chiquita. Porque, por ejemplo, tú decías que tú nunca escuchaste a tu papá decir nada de... No. Y yo cuento con la dicha de que lo único que yo escuché a mi mamá decir de mi papá era lo que te decía, es lo de él, pero nunca especificaba qué era lo de él. Pero mi mamá siempre, o sea, yo crecí escuchándola diciendo, tu papá es una buena persona, un excelente papá, no es un buen hombre, para mí. Y de mi papá nunca escuché decir nada malo de mi mamá. Inclusive en mi momento de rebeldía, donde ella y yo no nos estábamos llevando bien, que era producto del mismo divorcio, él siempre me dijo, tu mamá es loca contigo. Tu mamá es loca contigo. Tu mamá nunca tú pasaste de la mano de ella a la de otra persona. No. Si ella tenía que salir, te dejaba con tu abuela, pero tu mamá, tú eres la persona que ella más quiere en el mundo. Nunca. Inclusive, cuando ella y yo discutíamos, yo le decía, pero ponte de mi lado. Y él, no. O sea... no me voy a poner. Un equipo. No me voy a poner en contra. Entonces, yo siento que eso hizo que crearan una mujer de bien. Claro. Esa unión. Y te lo digo de verdad, yo me trato de llevar bien con todo el mundo. Pero si tú hablaste mal de mi papá, no hay forma. Y si hablaste mal de mi mamá, peor no va a haber forma. Entonces, agradezco muchísimo a mi familia materna que ama a mi papá. Lo ama, o sea, los terreros adoran a mi papá. Y nunca escuché nada, al contrario. La mayoría viven fuera y cuando me llaman es... ¿cómo está tu papá? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está la salud? Agradezco eternamente el hecho de que ellos me hicieran crecer amada, valorada. Claro. Que nunca me contaran cosas que yo... No, y que aprendieras a valorar tu familia y a respetarla, porque Sí, eso claro. es muy importante. Y realmente este tema siento que abarca demasiado, porque wow. tú es como tú dices, las decisiones que ellos tomaron te hicieron una mujer de bien. Sí. Pero hay padres que toman malas decisiones, por así decirlo, tal vez no con la acción de hacerle daño a su hijo, pero es por eso que hay tantos seres humanos dañados en el mundo, o rotos, no sé, con traumas, con heridas sin sanar, y que entonces hieren a otras personas. Yo siento que tú lo vas a entender quizás más que muchas personas que lo pueden ver. Y corrígeme si estoy mal, pero las madres llevan una carga muy fuerte. Porque eso te iba a decir. tú como madre tienes que estar con un hombre que quizás ya tú no quieres. Tienes que tratarlo bien para que tu hija no vea. Tienes que discutir cuando tu hija no está viendo, como fue el caso de mi infancia. Sin embargo, los hombres se preocupan por existir, porque amo a mi papá y es la persona top. Tú sabes que te adoro, pero mi mamá hizo demasiado por mí. En el sentido de que aguantó situaciones que yo hoy en día digo, ni que me pagues. Ni que Claro. me paguen, yo aguanto cosas así. No, y hoy en día se ve mucho eso. Y es lo que te iba a decir. Muchas acciones de tu mamá, que como tú me dices que ella dijo, él anda en lo suyo. Pero detrás de eso, había mucho dolor. Cuando ella lo decía, ya le dolía. Y por eso ella lo decía de esa forma. Sí, o sea, era tanto así que, mami, perdón por decir esto, pero siento que va a ser importante para la gente que lo está viendo. No te sé decir si fue antes, durante o después del divorcio, pero yo llegué a encontrar varias veces a mi mamá hablando sola frente al espejo. Y yo sé que era producto de mi papá, porque cuando sanamos... No, porque es que, ¿qué más te estaba pasando en tu casa? Sanamos, sanamos porque nos tocó a las dos. Claro. Nos vimos solas en una casa extremadamente grande para dos mujeres y nos tocó echar para adelante sanar, porque aunque él nunca se desprendió económicamente hablando, nos quedamos solas. Claro. Y, ¿qué te digo? Yo la vi a ella siempre tan recta, tan directa, tan gallito, por así decirlo, que por eso era que yo asociaba los problemas con que eras tú el problema. O sea, en mi mente, Claro. el problema eres tú. Pero realmente tú no entendías en ese momento que ella simplemente se estaba poniendo una coraza, un Defendiéndose. escudo, claro. Porque es que yo me imagino que si ellos se divorciaron por tal razón es porque ella ya tenía mucho. Es que nunca lo vi alzando la voz. Es que nunca lo vi hablándole mal, nunca lo vi haciendo nada malo. Porque te digo, cuando las cosas pasaban, cuando me refiero a cosas, no me refiero a violencia, sino a hablarse alto, era ella.
Pero si es alguien que, tiraba puya, era ella. claro, pero entonces ahí va la mente de un niño que es como tan, ¿cómo decirte? Tan fija, que es como decir, como que yo veo que tú eres el que le está hablando mal a él. O sea, yo entiendo que el problema eres tú, porque yo veo a cualquier persona en la calle y tú me dices a mí, no hables alto, no alces la voz porque eso está mal, y tú lo estás haciendo y yo te voy a asociar como la enemiga. Pero en ese momento tú no entendías que si ella lo estaba haciendo es por lo que ella sentía. Y como ella se estaba sintiendo, entonces ella, de alguna forma, aunque tal vez no fuera correcta, gritar y etcétera, ella estaba tratando de defenderse, Sin de decir embargo, cómo se sentía. hoy en día que he pasado por situaciones, toda mujer pasa por situaciones, yo digo, wow, ¿cuánto aguantaste? Sí. Porque, wow, es la impotencia como de tú decir, Claro. Y es como que tú dices, no, yo no contaría eso, pero Nicole, tú me dices, ni por qué me paguen. Pero cuando tú tengas una familia, y no te voy a decir que pases por un caso de infidelidad, de falta de respeto, no, pero situaciones que a ti te van a molestar y te van a causar muchísima rabia, tú misma te vas a preguntar cómo yo aguanto esto, porque yo me lo pregunté muchas veces. Yo dije, ¿cómo yo aguanto esto? Pero ahí es donde que esto, sé que muchas mujeres están pasando por esto y han pasado por esto, que tú ves a tu familia y tú dices, es mi familia, es lo que yo he creado, es lo que me ha dolido construir, es lo que yo quiero para el futuro, es como yo quiero que mis hijos crezcan, es como yo quiero crecer con mis hijos, es lo que yo no quiero que ellos sufran en el futuro. Es por todo eso que yo me siento en la obligación de aguantar. Y yo quiero que me diga una primera madre que está aquí, que está casada actualmente, que no ha aguantado algo en su matrimonio por sus hijos. No estoy hablando de infidelidad ni falta de respeto, estoy hablando de tal vez situaciones que te molestan mucho hasta el punto de llorar, de querer botarlo de la casa. O sea, siento que a veces es necesario, porque obviamente un matrimonio no es perfecto, ¿me entiendes? Entonces, pero ¿qué pasa con eso? Que lo confundimos. Entendemos, no, que mi familia, que tú y que lo otro, tú puedes mejorar, yo te voy a apoyar, pero hay realmente veces que la persona no quiere mejorar. no. Y tú sigues enfocada ahí. Y realmente, para que lleguen cosas buenas, tienen que irse las malas. Claro. Y realmente yo estoy demasiado agradecida porque quizás como pareja no funcionó, pero como familia sí. Porque yo soy una mujer adulta y yo sigo contando con mi papá y con mi mamá. Y también, antes de culminar, que estábamos tratando el tema de tu padrastro, te decía que yo tengo una madrastra. Y que gracias a mi mamá, yo he podido mantener una relación con ella estable, de respeto. No te voy a decir que no hayan altas y bajas, como en todo, porque somos personas con caracteres totalmente diferentes. Pero mi mamá, desde que él se fue de la casa, me dijo, mira, la mujer que tu papá elija, tú la vas a respetar. ¿Te gusta o no te guste? Porque es la mujer que se va a ir para donde él esté a cuidarlo, porque mi papá tiene una situación de salud. Y eso me hizo a mí comprender tanto, porque me educó una gran mujer. Claro. Y si yo hoy en día soy una buena mujer, es porque una excelente mujer me crió. Sí. Y me decía tantas cosas, respeta a tu madrastra, valórala, agradécele. Es tanto así que yo hablo con ella por teléfono. ¿Cómo está? Y cuando terminamos la conversación le digo, gracias por todo, con respeto, porque es una persona que quiere, cuida, valora a mi papá y que ha aportado para que yo crezca como mujer. ¿Por qué? Porque yo sé que mi papá está bien cuidado. Yo no me preocupo por su salud en el sentido de que de la pastilla, esto, porque yo sé que tú tienes una persona que se preocupa por ti, que te quiere. Entonces, no te voy a decir que es fácil, porque fácil no es, pero el respeto hace que las relaciones duren. Y yo la respeto y ella me respeta. Entonces, yo me siento bien porque encontré una persona con la cual yo puedo contar también. ¿Tú entiendes? Claro, claro. Y nunca yo tuve ese problema de celos. No, yo siempre se me grabó eso. Tienes que respetar a la mujer que tu papá elija. Sin embargo, con mi mamá es distinto porque no le he visto casarse. No sé si mañana me salta y digo, me voy a casar. No. pero sí es diferente. En verdad fue muy diferente. Y haciendo este episodio, agradezco tanto porque me tocaron padres que entendían que como pareja no, pero que quisieran o no, como familia siempre iban a tener que estar para mí, separados o juntos. Y agradezco el hecho de que ellos hayan preferido hacerlo juntos que separados. Sí. Y ¿qué te digo? Gracias a mis padres que nunca los escuché decir nada negativo el uno del otro. A mi familia, de verdad que eso es... A mi familia materna le tengo que agradecer la vida entera el hecho de que quieran tanto a mi papá. Porque para mí mi papá es mi persona.
No, y que acaba de destacar que las niñas son más de papi. Claro. Y es difícil, sí, es difícil cuando tú por lo menos tuviste a tu papá así siempre presente. Entonces, es lo que te digo, causa mucho conflicto cuando tú eres como que tan de tu papá y tú no lo tienes ahí. Pero lo que tengo para decirles, para esas chicas que han pasado por una situación similar a la mía o incluso más fuerte, es que traten de sanar, busquen ayuda, porque yo lo hice, yo busqué ayuda y yo aprendí a perdonar a mi papá con el tiempo, que es difícil, porque es una persona que, como te dije, tú estás buscando que te proteja, que te ame, que te quiera, pero si tú tal vez no encuentras eso como tú quieres, te tengo para decir que puedes encontrarlo en ti misma. Entonces, me encantó esta charla. A mí también, siento que sané cosas. Y No, ahora yo también. aprendí cosas. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video. Es un conversatorio entre amigas muy personal. Hay cosas aquí Ay, que sí, yo creo que... siento que me expuse mucho. Bueno, te expusiste, no. Expusimos Sí, a nuestros padres. sí. Hay cosas aquí que realmente yo nunca había tocado. No, y yo que así. Y que yo pensé que ya yo había superado. Pero recuerden que si hacemos esto, aunque es nuestra vida privada y nuestra vida personal, es con el fin de ayudar, de edificar, de que si están solas en una situación así, sepan que no lo están, porque hay personas que pasaron por lo mismo. Y salimos adelante, entonces tú también puedes hacerlo. Amén. Muchísimas gracias. Esto es todo por hoy.